Aquí fueron 5 rounds en total. 5 rounds el primer WOD y aquí hicimos 9:55, si no me equivoco. Mira, aquí estamos. Genial. Bueno, pues como puedes ver, aquí está el entrenamiento del día de hoy y estos dos entrenamientos fueron realizados en un solo día. El primero fueron 20 minutos y el segundo fueron 10 minutos. Entonces, un total de entrenamiento de aproximadamente 30 minutos. Obviamente, entre los ejercicios o entre los dos tipos de entrenamiento, tuvimos una pausa como de 10 minutos más o menos. Pero bueno, algo que me gustaría comentar es por qué hicimos 2 rounds. Y la razón por la cual hicimos 2 rounds fue porque normalmente yo entreno o he estado empezando a entrenar estos últimos días una sesión de entrenamiento por la mañana y luego una sesión de entrenamiento por la tarde. Hago una sesión en la mañana de cardiovascular, de zona 2, en la bicicleta o en el remo o corriendo, y ya luego en la tarde hago una sesión de peso o intervalos de alta intensidad con movimientos funcionales. Por lo general estoy utilizando lo que es la mina terrestre, el landmine, y me ha funcionado súper bien, me he sentido súper bien. Y todo esto ha sido debido a que he estado tratando de administrar mi tiempo lo mejor posible. Y he podido ver que teniendo, así como son los intervalos de alta intensidad y luego descanso y luego intervalos de alta intensidad y descanso, he tratado de aplicar esa misma filosofía a el desempeño en mi vida diaria. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tengo sesiones de alta intensidad, de trabajo profundo, intenso, enfocado, por hora, 30 minutos, 2 horas, y luego tengo un descanso en el cual hago ejercicio, estiramiento, me baño, salgo a caminar, tomo una siesta o me pongo a leer y luego vuelvo a comenzar otra sesión profunda de trabajo y luego vuelvo a descender con una sesión de recuperamiento. Entonces tengo esos picos de estado de alto desempeño o de flow en el cual yo me enfoco y trabajo constantemente. Entonces esto me ha ayudado muchísimo y por eso es por lo que he dividido mis entrenamientos para poder tener sesiones de trabajo intensas y sesiones de recuperamiento. Para mí entrenar es recuperar. Probablemente sea desgaste físico, pero me recupero mentalmente de la sesión intensa de trabajo que haya tenido previamente. Entonces, por lo general me despierto, me levanto, hago mi rutina y después de haber terminado mi rutina, comienzo una sesión de trabajo profunda durante una hora 30 minutos y luego vengo y entreno por la mañana una sesión ligera de cardiovascular, zona 2. Salgo de entrenar, luego me baño, desayuno y vuelvo a entrar otra vez en otra sesión de entrenamiento y así progresivamente hasta que llega la tarde y la tarde pues obviamente hago una sesión doble. Sin embargo, este día de hoy, que hoy es martes 26, no pude tener esa sesión debido a que tuve otro tipo de obligaciones. Entonces tuve que interrumpir mi rutina. Y para poder compensar, por eso fue que hicimos estas 2 sesiones de entrenamiento intensas para poder tratar de recuperar lo que no hicimos en la mañana. Sin embargo, como en la tarde es cuando hago sesiones intensas con peso o con alta intensidad, a la hora de entrenar, pues tuve doble entrenamiento de alta intensidad, uno de 20 minutos y uno de 10 minutos. Pero bueno, todo esto lo estoy platicando porque es súper interesante poder ver cómo el ejercicio y el entrenamiento y tu filosofía de ejercicio y de entrenamiento la puedes combinar o la puedes aplicar a lo que es una sesión de trabajo, ya sea en el trabajo
tuyo o en tu negocio, pero la misma filosofía, la misma mentalidad, el mismo carácter que te caracteriza y que te identifica como persona a la hora de entrenar, a la hora de poner las repeticiones, de subir el peso, de dedicarte tiempo a ti, de estar enfocado haciendo tu entrenamiento o tu deporte, esa misma filosofía, ese mismo carácter que llevas a ese lugar en tu gimnasio, o en tu box o en tu garage, donde sea que entrenes, la puedes aplicar o al menos yo la aplico en mi vida diaria. En este caso, esa misma filosofía de trabajo, de entrenamiento, la trato de aplicar a mi trabajo, a mi negocio, a mis tareas diarias. Y por eso explicaba la analogía de sesiones de alta intensidad con descanso, como el entrenamiento funcional o el HIIT, High Intensity Interval Training System, o el tipo de entrenamiento en el cual trabajas, descansas por cierta cantidad de tiempo. Eso mismo lo aplico en mi filosofía de trabajo. Espero no sea confuso, estoy simplemente tratando de explicar un poco cómo llevo eso a mi vida diaria. Entonces, hoy en día lo que trato de hacer es eso, ¿no? Poder tener sesiones profundas intensas de trabajo, ya sea en mi computadora, contestando mails, enviando correos, cotizaciones, presupuestos o sesiones de llamadas con clientes o con staff durante una cantidad de tiempo. Por lo general trato que sean 90 minutos, el tiempo que le dedico enfocado a mi trabajo, y de ahí me desenchufo, me desconecto. Por lo general termino exhausto, entonces trato de tener una sesión de recuperamiento, de descanso. Y ahí es donde viene bañarme, desayunar o salir a caminar o leer un poco, escuchar un podcast, tomar una siesta, tener una sesión de ejercicio, de zona 2, donde mi mente se desengancha del trabajo y empieza a recuperarse. No nada más físicamente. Entonces puedes pensar que, bueno, pero ¿cómo vas a hacer ejercicio si acabas de trabajar tantas horas? Sí, pero es más que nada mentalmente, ¿no? Ese desenchufe mental de la sesión intensa de trabajo. Y he podido ver que los resultados son muchísimo mejores, porque cuando estás por periodos largos de entrenamiento o por periodos largos de trabajo, 4 horas, 6 horas constantes, aparte de terminar exhausto, terminas viendo que los resultados no son los mismos. Empiezas a tener resultados menos significativos. Entonces, según tú estás poniendo muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, cada vez te cuesta más trabajo concentrarte, cada vez te cuesta más trabajo obtener resultados, más pasa el tiempo, pero lo que tienes de regreso es menor cada vez más conforme va pasando el tiempo. Entonces es contraproducente, al menos para mí lo he visto, que estar por largas sesiones de trabajo queriéndome desempeñar. Y por lo general hoy en día la vida, las redes sociales, el mundo entero te dice que tienes que trabajar duro y que tienes que ser súper resiliente y never give up y darle lo más que puedas, pero por lo general es mejor tener una buena estrategia de entrenamiento y en tu trabajo. Una estrategia en la cual te permita optimizar todos tus recursos al máximo y poder recuperarte muchísimo mejor para volver a tener una buena sesión intensa por 4, 3 periodos al día. Y a lo largo de la semana terminas cumpliendo muchísimo más. Bueno, al menos eso es lo que yo he experimentado últimamente. Me ha funcionado, me gusta, porque cuesta trabajo al principio adaptarse. Al principio es un poco desconocido, entonces por ser desconocido no lo acepta, tu mente no lo acepta, no ve los resultados inmediatos y entonces como que empiezas a pensar
que si estás haciendo bien las cosas, especialmente cuando ves que te comparas con el resto del mundo y te das cuenta que pues las cosas no van igual para ti que para los demás. Sin embargo, eso es tú siendo tu propio juez ante el resto del mundo y te estás midiendo con el resto. Sin embargo, aquí la idea es ver tus propias métricas, tus propios resultados, comparados con la persona con la que hacía largas sesiones de entrenamiento o largas sesiones de trabajo y comparar esos resultados. Obviamente funciona mucho cómo te sientes internamente y funciona saber cómo te sientes tú a la hora de trabajar, cuál es tu emoción, pero tome en cuenta que eso puede llegar a ser engañoso, porque todo lo que es nuevo para la mente, para el cuerpo, cuesta trabajo y cuesta trabajo ver los resultados. Entonces, debes de poder ver tener claridad entre lo que es real y lo que percibes como real y darle tiempo a poder descubrir si realmente, ¿no? Y ahí es donde empiezas a utilizar tus métricas para navegar que también te estás desempeñando. Y las métricas pueden ser resultados, pueden ser eh, cómo te sientes a la hora de estar desempeñando el trabajo que estás haciendo. O sea, tomarte 5 o 10 minutos durante tu sesión de trabajo o de entrenamiento y ver cómo te estás desempeñando, cómo te sientes internamente. Y si te sientes a gusto y te sientes bien, quiere decir que estás bien, porque ahí es cuando estás inmerso en esa emoción, en esa sensación. Por lo general es después cuando empiezas a pensar demasiado. Y una cosa es lo que sientes en ese momento y otra cosa lo que estás pudiendo pensar al respecto, con un juicio, comparándote con los demás. Bueno, no sé si me explico, pero bueno, así es como he estado yo viviendo este proceso. Y es bastante interesante porque te ayuda a descubrir que eres capaz de muchísimas cosas, que no existe una manera correcta de hacer las cosas. Lo que he visto es que pues a cada quien le funcionan diferentes cosas. Yo lo que he podido ver es, he podido trabajar de cierta manera durante mucho tiempo, muchísimas horas y está muy bueno, está muy interesante, pero llega un punto en el cual creo que me siento más a gusto por high intensity working sessions con su respectivo descanso. 3, 4 sesiones intensas de trabajo, creo que me desempeño mejor. A la hora de entrenar, por eso me gusta entrenar este tipo de ejercicios de alta intensidad con ciertas horas, ciertos descansos, porque me permite desempeñar, tener mejor condición, crear más fuerza, generar más poder y por eso es por lo que he estado tratando de adaptar esa filosofía a de mi entrenamiento a mi vida de trabajo o en mi negocio. Y por último, pues cada quien tiene que ver qué es lo que le conviene, ¿no? Algunos no tenemos la opción de poder hacer este tipo de filosofía o de tener este tipo de carácter por la situación en la que nos encontramos y todo, pero la idea es tener conciencia y poder buscar maneras, porque eso es lo que permite que juegues este juego infinito, que busques maneras. Mientras estés buscando maneras constantes de mejorar, de desempeñarte, estás jugando ese juego que se acaba hasta el día que te mueras o hasta el día que dices, hasta aquí llegué y ya no quiero jugar más. Pero es algo que tú decides y el poder estar probando diferentes maneras de cómo adaptarse, cómo entrenar, cómo trabajar, cómo mejorar, cómo servir, cómo contribuir, estás jugando ese juego y estás buscando ver qué es lo que mejor se adapta a ti, a tu vida, a tu carácter, a tu persona. No estoy diciendo que así como yo le hago o así como yo lo estoy descubriendo, así le tienes que hacer, porque lo digo yo, porque simplemente eso es lo que es. No, es cada quien tiene su manera. Yo estoy compartiendo lo que a mí, lo que yo estoy descubriendo y eso es lo que a mí me ha funcionado. Espero esta información, este mensaje te funcione, te sirva, te inspire, te ayude, porque esa es la idea. Seguir jugando este juego para poder descubrir qué tan grande puedes llegar a ser o qué tan lejos puedes llegar a jugar.
Te mando mucho amor.